Canadá es caracterizado por ser un país multicultural. Es el segundo más grande de todo el mundo. Su territorio abarca 6 zonas horarias. Es uno de los países más ricos y con mayor calidad de vida. A continuación, analizaremos la política económica de Canadá. Las cifras de los últimos años del país. Su PIB ha llegado a alcanzar los 1.99 billones en el 2021. Sin embargo, anterior a estos años se vio una pequeña caída del PIB en el 2020, siendo 1.65 billones debido a la influencia del COVID. Además, se puede observar que en el gráfico, en ese año también obtuvo una gran subida en relación a su deuda. La deuda del gobierno central llegó a tener un gran aumento, siendo 62.1% del PIB. En relación a la inflación, se puede observar que a partir de 1991 se ha logrado controlar eficazmente, recetando los gastos de aumento debido a crisis mundiales, tanto la provocada por la crisis inmobiliaria como a la del COVID-19. En relación al desempleo, se puede observar que en el siguiente gráfico, que a partir del año 2000 ha llegado a ser menor del 10%, hasta la actualidad, resaltando en 2 años, en el 2020 que llegó a ser 9.5% y en el 2009 que pudo llegar a ser 8.3% debido a las crisis mencionadas anteriormente. Según el último reporte anual de libertad económica mundial, Canadá obtuvo el 14º puesto. Este reporte se divide en 5 áreas: tamaño de gobierno, sistema legal y propiedad de derechos, sound money, libertad de intercambiar internacionalmente y regulación, resaltando estas regulación ya que tuvo el 8º puesto. Esta última también se subdivide en 3: regulación de mercado crediticio, regulación de mercado de trabajo y regulación de negocio, resaltando la regulación de mercado crediticio, el cual tuvo el primer puesto a nivel mundial. La política de empleo en Canadá está definida en función del aún vigente Código de Empleo canadiense, que fue creado en 1985, que justamente busca resguardar los intereses de los trabajadores. Es un acta de gobierno que tiene 2 objetivos principales. El primero de ellos es definir los derechos y responsabilidades de los trabajadores y de los empleadores, y en segundo lugar, establecer la Ley Federal del Empleo. Está subdividido en 4 secciones. El primero de ellos es las relaciones industriales, seguido por salud ocupacional y seguridad. Tercero, horarios, salario, vacaciones y feriados. Y finalmente, las sanciones monetarias. Por otro lado, es importante destacar el plan de acción lanzado en el año 2009, justamente para combatir la crisis económica de esos años. Consistió en un gasto prolongado de 2 años y que justamente buscaba generar empleo y salir de la recesión económica. Respecto a la política exterior, es importante destacar los acontecimientos recientes de los últimos gobiernos de Canadá. Empezamos por el año 2006 a 2015, en donde el gobierno conservador de Stephen Harper propuso una política exterior conservadora, no tan internacionalizada, que fue justamente lo que cambió en años posteriores, desde el 2015 a mando de Justin Trudeau. Bajo el lema de Canada is Back, prometió una política exterior constructiva, compasiva, multilateral, enfocado en el clima y que además apostaba por la emigración y por la desigualdad. Desde entonces, los números reflejan un importante crecimiento en todo relacionado a estos temas, y esto se ve evidentemente reflejado en los tratados internacionales en los que Canadá forma parte, y además, por ejemplo, los TLCs en los que está envuelto, ¿no?, con los países tanto de la región latinoamericana como de Europa. Con respecto a las políticas tributarias en Canadá, Canadá efectúa ajustes menores en el sistema tributario a la espera de un incremento en la recaudación y en la presión tributaria que ocurre como consecuencia del crecimiento económico, con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos indirectos y en la elevación de algunas tasas impositivas de más fácil recaudación. También propone una política tributaria activa con énfasis en el incremento de la recaudación de los impuestos directos, recaudación de algunas tasas impositivas, ampliación de la base tributaria y reformas institucionales que fortalecen o fortalezcan a las administraciones tributarias. El objetivo general de la adopción de políticas elegidas es incrementar la recaudación de impuestos permanentes, no volátiles, de manera gradual y sostenida en un monto equivalente a 2 y 3% del PBI, mediante la ampliación de la base tributaria y con énfasis en los impuestos directos. Los recursos adicionales deben ser utilizados en programas de presupuestos por resultados en educación, salud e infraestructura. Una conclusión sobre las políticas tributarias en Canadá es que es un sistema que se basa en el cumplimiento voluntario y en la autoevaluación, tanto rentable como mínimamente intrusivo en cuanto a la privacidad y las operaciones de los individuos y las empresas canadienses. En términos prácticos, esto significa que se espera que los contribuyentes se inscriban de manera estipulada por la ley, proporcionen información completa y exacta a fin de determinar sus obligaciones tributarias, presenten sus declaraciones de impuestos a tiempo y abonen el monto que adeudan. No obstante, los diferentes intereses de la administración tributaria y el contribuyente pueden llevar a un desacuerdo en aquellas áreas donde hay margen de interpretación. Política monetaria. El objetivo de la política monetaria de Canadá es promover el bienestar financiero y económico de todos los canadienses. Su experiencia con la meta de inflación data desde 1991. Esta demuestra que se puede cumplir el objetivo manteniendo niveles bajos y estables de inflación. En el año 2021, el gobierno y el Banco Central renovaron la estrategia de meta inflación. Esta la fijaron en el nivel de 2%, pero puede fluir entre el 1 y el 3% también. En el año 2020, año de la pandemia,
El nivel de inflación se mantuvo dentro del rango establecido por el Banco Central. Sin embargo, a partir de 2021, por medidas aplicadas del Banco Central de Canadá y bancos centrales de todo el mundo, esta comenzó a crecer, llegando hasta niveles del 8% en el año 2022. Actualmente, esta se encuentra en caída. Estamos hablando de un nivel del 6-7% actualmente, en octubre-noviembre de 2022. Las expectativas de inflación por parte de los hogares y empresas en Canadá siguen siendo altas. El Banco Central tomó medidas drásticas, tales como elevar la tasa de interés o tasa política, como lo han hecho varios bancos centrales alrededor del mundo. El crecimiento económico en Canadá se ha desacelerado, al igual que en todo el mundo. Las medidas tomadas por el Banco Central van a permitir que la oferta se acerque nuevamente a la demanda, ya que actualmente la demanda es superior a la oferta. Estamos hablando de la demanda de bienes y servicios. Con respecto a las políticas en infraestructura, el mercado de infraestructura de Canadá se caracteriza por su madurez y sus altos niveles de competitividad y especialización, así como por procesos de licitación que por lo general conllevan bajo riesgo político. Canadá es además uno de los países con mayor índice de transparencia del mundo y cuenta con una gran seguridad y estabilidad jurídica. Todo esto hace de Canadá un escenario atractivo para empresas de infraestructura de todo el mundo, entre ellas las españolas. Asimismo, las provincias de este país poseen los recursos naturales que se encuentran al interior de sus fronteras. Por lo tanto, el gobierno de cada una determina las reglas de la explotación y el desarrollo de los recursos naturales, y regula tanto el intercambio como el comercio interno de energéticos, lo cual incluye el precio al público y las políticas sobre el impacto ambiental. En tanto política ambiental se refiere, Canadá es uno de los líderes a nivel regional y mundial. Por ejemplo, es miembro de importantes convenios internacionales para salvaguardar los intereses de los océanos. Por ejemplo, forma parte del convenio de Basilea, del convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques, en adición al convenio de Londres. También es miembro de la Comisión para la Cooperación Ambiental Internacional. Esto se ve respaldado con un dato histórico importante, y es que en 1982 Canadá plantea la enmienda constitucional de los recursos. Esto le da facultad a las provincias de su región para poder decidir acerca de la exploración, aprovechamiento, conservación y administración de los recursos dentro de sus territorios. Esta enmienda también concedió a las provincias la capacidad para cobrar impuestos sobre recursos no renovables, forestales y sobre la generación de energía eléctrica. En conclusión, la política ambiental en este país es importante, relevante y es uno de los líderes mundiales. En relación a la reducción de la pobreza, Canadá ha implementado en los últimos años, siendo específico en el 2015, el programa Oportunidad para Todos. Este se alinea y apoya las estrategias provinciales, territoriales y municipales ya existentes. Establece objetivos para reducir la pobreza e incluye un plan de medición y reporte público sobre los avances. Con este programa, el gobierno se ha comprometido a fortalecer la clase media y ayudar a aquellos que trabajan duro para formar parte de ella. La primera estrategia de reducción de la pobreza de Canadá incluye compromisos a largo plazo, las cuales son 5. Ley Oficial de Pobreza de Canadá, Objetivos de Reducción de la Pobreza, Datos de la Pobreza y Plan de Medición, Consejo Consultivo Nacional sobre Pobreza y Legislación de Reducción de la Pobreza. En relación a la Línea Oficial de Pobreza de Canadá, fue la que por primera vez en la historia de este país el gobierno estableció una medida oficial de pobreza de ingresos. Esta línea es sensible a las diferencias regionales, lo cual es particularmente importante para un país tan grande geográficamente y económicamente diverso como lo es Canadá. Este programa tuvo tal eficacia que la proyección de resultado que esperaban para 2020 lo obtuvo en el 2017, el cual consistía en reducir un 20% de la pobreza. Además, la pobreza cayó del 10.3% del 2019 al 6.4% en el 2020. Esto significa que para 2020 Canadá cumplió su objetivo de reducir la pobreza en un 50% para el año 2030, es decir, lo consiguió 10 años antes. Con respecto a las políticas regulatorias, el sistema de gobernanza en Canadá se articula en 3 niveles territoriales: federal, regional y local. El primero de ellos es el que establece los principios y requisitos que debe cumplir la regulación a través del Cabinet Directive or Regulation (CDR), revisables cada 5 años. El CDR se encarga de que los departamentos y agencias lleven a cabo revisiones periódicas de su stock normativo. Actualmente también está reforzando la evaluación de los impactos sobre el medio ambiente y la igualdad de género. Los distintos departamentos y agencias proponen y desarrollan los proyectos normativos, y el Treasury Board of Canada Secretariat, TBCS, es el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los requisitos, pudiendo devolver los proyectos. El RIA se lleva a cabo desde 1986, el análisis coste-beneficio desde 1992, el Cabinet Directive of Lawmaking funciona desde 2007. Política energética. A nivel mundial, Canadá es el segundo país más grande en cuanto a superficie se refiere. Asimismo, Canadá es un importante productor de energía. Está entre los 10 principales países que producen petróleo, gas natural, energía eólica, energía hidroeléctrica, uranio, energía nuclear y biocombustibles. Un dato curioso es que Canadá produce más energía de la que necesita. Solo en el 2020 exportaron el 44% de la producción de energía nacional. En este gráfico de barras vemos los millones de toneladas de petróleo extraídas desde el año 2000 hasta el año 2020. Vemos que desde el año 2000 hasta el año 2007 hay un ligero crecimiento hasta por encima de las 400 millones de toneladas. En el año 2008 hay un pequeño crecimiento, pero a partir del año 2009 volvemos a crecer de manera seguida hasta el año 2019 hasta por encima de los 500 millones de toneladas de petróleo. Vemos que en el 2020 volvemos a caer en un 4% de producción y esto se debe a la pandemia por COVID-19. El informe de política energética presentado por la Agencia Internacional de Energía de Canadá en el año 2022 destaca lo siguiente.
Destaca que Canadá tiene como objetivo desde el año 2005 reducir en un 40 a 45% la emisión de gases de efecto invernadero hasta el año 2030. Luego, hasta el año 2050, se esperan cero emisiones netas de gases de efecto invernadero. A forma de conclusión, en primer lugar, respecto al empleo, las políticas aplicadas han dado resultados y Canadá es un referente en tanto buenas prácticas laborales garantizan oportunidades para todos. Seguidamente, respecto a política exterior, los tratados de libre comercio y organismos internacionales en los que forma parte el país son el sustento de su política exterior abierta al mundo a nivel región y mundo. Seguidamente, la política de reducción de la pobreza, se puede observar que las últimas políticas implementadas por el gobierno han sido exitosas en la lucha contra la pobreza. La implementación de programas como el de oportunidades para todos, al estar vinculado a objetivos y principios de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, logra que los resultados y mecanismos que se usan tengan un desarrollo sostenible en el tiempo. Respecto a política monetaria, se puede decir que las medidas tomadas por el Banco de Canadá están siendo efectivas y se espera que en el tercer trimestre de 2023 la inflación vuelva al rango meta establecido. Esto se debe a que las medidas que se toman son acordes a las necesidades del país. Respecto a tributaria, el objetivo general de la opción de política elegida es incrementar la recaudación de impuestos permanentes de manera gradual y sostenida en un monto equivalente a 2-3% del PIB, mediante la implementación de la base tributaria y con énfasis en los impuestos directos. Los recursos adicionales deben ser utilizados en programas de presupuestos por resultados en educación, salud e infraestructura. Del mismo modo, Canadá es uno de los países con mayor índice de transparencia del mundo respecto a infraestructura y cuenta con una gran seguridad y estabilidad jurídica. Del mismo modo, gracias a las políticas energéticas tomadas, se ha podido sacar un beneficio en la producción de energía, ya que ha habido una reducción de costos para producirla y el porcentaje de exportación ha crecido año a año. Finalmente, con la ayuda de las políticas ambientales, Canadá tiene el control óptimo de sus recursos naturales y es partícipe de variados acuerdos internacionales para combatir la crisis global. Gracias.